Desde la llegada del chavismo al poder, las relaciones internacionales y todo lo que implica el intercambio comercial han sufrido importantes modificaciones en estos 23 años. El país tuvo un viraje en sus alianzas estratégicas, lo que implicó un nuevo escenario geopolítico en el cual Venezuela se ha visto inmersa. El contexto mundial ha cambiado abruptamente desde la invasión a Ucrania. El gobierno de Nicolás Maduro se ha alineado a las autocracias del mundo, pero se pudiera estar planteando un rediseño para enfrentar el mercado energético y aprovechar la explosión de precios. Si Rusia, con una relación de 2 décadas con Venezuela, ha sido un apoyo político, diplomático, de inversiones petroleras y cooperación militar, ¿puede la posición de Nicolás Maduro cambiar? A continuación, un análisis desde 3 visiones: diplomacia y poder, entorno petrolero y relaciones internacionales, con las voces de expertos como Mariano de Alba, María Alejandra Aristeguieta y Antero Alvarado. Sí, es muy probable que Rusia siga siendo útil para el gobierno de Nicolás Maduro. Los vínculos entre Rusia y Venezuela no son recientes, ya tienen al menos 2 décadas solidificándose, y eso significa que es complejo desvincularse abruptamente, especialmente si se tiene en cuenta que esa relación es clave en 4 áreas, ¿no? En primer lugar, el apoyo político y diplomático que hemos visto en foros internacionales. Segundo, las inversiones petroleras y especialmente también la arquitectura financiera que ambos países han desplegado para evadir las sanciones. Se tiene estimado que al menos, por lo mínimo, las inversiones de Rusia en el sector petrolero en Venezuela alcanzan los más de 6.500 millones de dólares, lo que es una cifra que no es nada desdeñable. Luego está el tema de las deudas pendientes con Rusia en Venezuela, de lo cual Venezuela ha obtenido en los últimos años importantes periodos de gracia, los cuales han sido fundamentales para el gobierno de Nicolás Maduro. En cuarto lugar está el tema de la cooperación militar, ¿no? Que sobre todo en el año 2019 se vio de forma muy clara y que fue fundamental para que Nicolás Maduro, sobre todo en lo interno de su coalición, diese una sensación de estabilidad y lograra permanecer en el poder. Y esa cooperación militar además ha generado un estrecho vínculo entre las Fuerzas Armadas venezolanas y Rusia. Y el monto de esa cooperación, pues las cifras más conservadoras hablan de 14.000 millones de dólares, lo que obviamente es un nivel bastante importante, ¿no? Más la cooperación en términos de servir equipos, de hacer mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, el nacimiento de ese sistema basado en normas, de ese sistema basado en el derecho internacional, está en este momento corriendo un grave riesgo, porque los populismos y los autoritarismos que hemos visto crecer a lo largo de estos últimos años, no les interesa tener para nada un mundo basado en normas. Y lo conocemos bien nosotros desde nuestra propia experiencia como país. Las normas no son respetadas, la gente es perseguida por opinar, es perseguida por disentir, es perseguida por reunirse, y la economía no está allí para permitir el crecimiento y el desarrollo de los países, sino para satisfacer los bolsillos personales de las personas, de la camarilla que está alrededor de quienes detentan el poder, ¿no? Esto efectivamente va a afectar a todos los países, y si nos vamos un poco a la región, veremos que países productores de petróleo como puede ser Colombia, como puede ser México, en cierta medida Brasil, probablemente se vean beneficiados con el aumento de su producción y con el aumento de los precios de petróleo, porque van a necesitar sustituir al mercado, a un proveedor del tamaño de Rusia en el mercado mundial. Esto, sin embargo, no afecta a Venezuela directamente, aunque también Venezuela se verá beneficiada, porque a pesar de las sanciones, Venezuela sigue exportando, y bien sabemos que exporta hacia China y hacia otros mercados asiáticos. Pero digamos que las cantidades exportadas por Venezuela son en este momento tan pequeñas
que Venezuela no es ya el gran actor mundial productor petrolero que fue en otra época. Sin embargo, Venezuela también podría ver esto como una oportunidad, puesto que hay países que van a verse afectados no solamente en la compra del petróleo, sino también en petroquímicos, en fertilizantes que necesitan utilizar para su producción agrícola. Tal es el caso de Brasil, es el caso de Argentina, y bien podrían Venezuela como productor de fertilizantes, bien podría pensar en la posibilidad de aumentar su producción y tratar de crear estos nuevos corredores comerciales con estos países. Hay un reajuste en lo que está ocurriendo en el mercado internacional, sobre todo que Estados Unidos siempre tuvo de aliado a Arabia Saudita. Arabia Saudita siempre fue un player de Medio Oriente que suministraba crudo a Estados Unidos. Últimamente las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita y Estados Unidos no han sido de las mejores, por lo tanto Estados Unidos no tiene un aliado petrolero con el cual apoyarse en una estrategia a largo plazo. Posiblemente esto también, además de la guerra con Ucrania, el hecho de que igual Estados Unidos sigue siendo un proveedor de productos y crudo Rusia hacia Estados Unidos, y capaz es un momento, como la pregunta lo comenta, de que Estados Unidos se le acerca a Venezuela. Yo creo que es un acercamiento que hay que entenderlo desde el punto de vista geopolítico y no necesariamente de un balance energético de que, mira, me faltan estos barriles, tú me los podrías dar, porque esto al final toma tiempo, ¿no? Toma muchísimo tiempo. Y también una de las cosas que se están planteando sobre la mesa es que muchas empresas americanas tienen grandes deudas con Venezuela, pudieran tomar ese crudo como parte de deuda, con lo cual prácticamente eso no generaría ningún tipo de ingreso y al final ese crudo sí llegaría llegando a las refinerías que sí lo están necesitando. Estamos hablando de que el mes pasado Venezuela exportó crudo 640.000 barriles que están ahí, y hay más o menos, según nuestras estimaciones, 11 millones de barriles almacenados esperando que alguien se los lleve. Ese es parte de esos barriles, lo que uno cree que pudieran ir a Estados Unidos. Sobre todo que ahorita ese crudo venezolano está yendo a China, está compitiendo con crudo ruso sancionado. Entonces el crudo ruso se está vendiendo a un gran descuento y las empresas que vengan a Venezuela a tomar crudo venezolano y venderlo en Rusia se pueden conseguir de que China no es el mejor mercado ahorita, y se pudiera plantear y eso pudiera también hacer un efecto que empuje a que el petróleo venezolano pues termine yendo a Estados Unidos otra vez. En noviembre del año 2020 los ingresos de Venezuela por PDVSA fueron 170 millones de dólares al mes. Ahorita estamos estimando que es casi 2.000 millones de dólares al mes. Estamos hablando de que los ingresos se multiplicaron por 10. Y cualquier cosa que uno vea y que se le haga a la economía o se le reinyecte, o sea, se nota, ¿no? Y eso ya se ve en la demanda eléctrica, que está subiendo un 10% y no tenemos capacidad eléctrica para darle a todo el mundo. En gas natural las plantas están tomando más gas, sector industrial, y entonces se está viendo que hay una reactivación. No estoy diciendo que esto se mejoró, sino que lo que estamos viendo es una reactivación y que el país va a requerir más energía, ¿no? Igual con gasolina, diésel, o sea, todos los energéticos están aumentando su demanda, que venían pues muy mal, ¿no? Entonces ese es el cuadro en que estamos ahorita. Entonces, ante la inminencia del impacto para América Latina del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, sobre todo en el área de insumos, ¿se impondrá el pragmatismo chavista en las relaciones internacionales? ¿Qué trascendencia podría tener a mediano plazo el acercamiento del gobierno de Joe Biden? ¿Venezuela podría cancelar parte de la deuda externa con inventario? Sobre esto también hablaron los especialistas María Alejandra Aristeguieta, Antero Alvarado y Mariano de Alba. Es cierto que en las presentes circunstancias para Rusia va a ser más difícil, ¿no?, mantener el mismo nivel de cooperación que venía manteniendo con Venezuela por la situación en la que está inmersa, ¿no?, una situación de guerra y las consecuencias que no solamente eso tiene, sino las consecuencias que va a sufrir producto de las sanciones a las cuales está siendo sujeta por parte de Occidente. Para un gobierno como el de Maduro, que estaba obsesionado con lograr cierta estabilidad económica para el año 2024, realmente la situación actual los pone en una situación complicada, porque sobre todo Maduro había apostado mucho
inclusive antes de que se suspendieran las negociaciones en México, que esa cierta estabilidad económica la iba a lograr estrechando vínculos con países de Oriente, entre ellos Rusia. Y ahora, pues en el caso de Rusia al menos, va a ser más complicado con las consecuencias económicas que va a sufrir todo el mundo, producto de la guerra en términos de aumento de inflación, aumento de los precios de los alimentos, etcétera, etcétera. Mi visión es que el chavismo está esperando de alguna forma un gesto adicional por parte del gobierno estadounidense para reiniciar las conversaciones en México, al mismo tiempo que busca complicar todo con este despliegue de supuestas negociaciones o diálogo nacional, que además pone en evidencia algo muy preocupante, y es que incluso dentro de la oposición que no está cooptada, hay importantes diferencias, divisiones que persisten y que facilitan al gobierno esta estrategia de buscar fragmentar y buscar jugar en varios tableros a nivel nacional. Dicho eso, yo creo que todavía no hay señales de que el chavismo esté necesitado de ser sumamente pragmático. Ciertamente está en necesidad de un reajuste por las limitaciones que empezará a sufrir con sus esquemas de cooperación con Rusia, no solamente en el sector militar, sino en el sector petrolero, en el sector de servicio de deuda, por ejemplo. Así que, pero también es verdad que en el corto plazo la situación de guerra le trae un beneficio limitado, como es pues mayores ingresos productos de la producción petrolera muy limitada por los aumentos del precio. Por eso yo creo que dentro del gobierno de Nicolás Maduro se explora la posibilidad que ofrecen estas conversaciones o posibles conversaciones con el gobierno estadounidense, aunque todavía es una mentalidad de tratar de buscar qué pueden obtener a cambio, dando las mínimas concesiones posibles que no pongan en peligro su control del poder. Yo creo que una de las razones que le otorgan cierta calma al chavismo es el débil y fragmentado estado de la oposición, la cual se encuentra dividida no solamente en cómo afrontar un posible reinicio de la negociación en México, a qué otorgarle prioridad dentro de ese posible reinicio de negociación, sino también en cuanto a su estrategia en cómo afrontar la posible elección presidencial del año 2024. Ahí hay divergencias sobre cómo elegir el candidato, con qué mecanismo, cuándo hacerlo, y sobre todo pues cómo volver a obtener cierta confianza y generar ilusión en la ciudadanía. El 24 de diciembre y 31 de diciembre, esos 2 días puntualmente la producción sobrellegó al millón de barriles. Obviamente no se pudo sostener en ese orden, ¿no? Para que se mantenga una producción alrededor de ese nivel, pues se requieren que vuelvan más empresas de servicio, que esas empresas de servicio se les pague, que el gobierno tenga realmente un compromiso con ellas y se les pueda pagar, y también que esas empresas puedan pues cobrar su dinero en cualquier sitio del mundo y no solamente en las complicaciones que hoy en día las empresas están recibiendo dinero en efectivo, grandes sumas, ¿no? Y también cuando nosotros también hablamos, ya un poco cerrando esto, cuando nosotros hablamos de este acercamiento de Biden, lo que quizás se puede pensar a primera vista es una flexibilización puntual en ciertos sectores de la economía, pero no estamos hablando, yo no lo veo así, un levantamiento completo de sanciones. Yo creo que aquí va a seguir mucha gente sancionada, o sea, aquí van a haber mucha gente sancionada. Capaz lo que se puede liberar es ciertos espacios, por lo menos que bueno sería que Corpoelec no tuviera sanciones, ¿no? O sea, que pudiera comprar sus transformadores a las empresas que siempre les ha comprado y no tener que ir al mercado negro a buscar equipos, ¿no? Entonces, al final es un tema de que, bueno, hay cosas que realmente no tienen mucho sentido sancionar a Corpoelec. Más bien, sería bueno que Corpoelec pudiera comprar sus equipos y realmente prestar un servicio como debería prestarlo, ¿no? Si hablamos de estas grandes empresas de servicio americana, Halliburton, Schlumberger, Weatherford, son empresas que ya no están en el país. Obviamente habría que traer al equipo a la gente que quizás están en Guyana, ¿no? Y que le está yendo muy bien. Entonces tiene que haber ciertos incentivos para que esa gente venga. Además, PDVSA tiene que pagarles para que vengan, y para que vengan entonces ellas tienen que tener una licencia especial para que no reciban una sanción. Entonces es como el huevo o la gallina, que es primero, ¿levanto las sanciones o se vienen solas, ¿no? Entonces
tiene que ser un trabajo mancomunado, pero esto obviamente no va a responder de la noche a la mañana. Esto quizás a largo plazo pueda mejorar las cosas. Por eso es que yo pienso que el acercamiento de Biden hacia la administración de Maduro no es un tema volumétrico, resolver un problema puntual, sino quizás una estrategia que va más a largo plazo. Son tantas cosas, yo creo que esto puede ser progresivo. Venezuela tiene obviamente el potencial para subir producción, pero dependerá de muchísimos factores, ¿no? Puede ser que a finales del año o a mediados de año la producción pueda llegar a subir 300.000 barriles más, ¿okay? Pero no de esos 3 millones de barriles que vivimos en una época a unos precios altísimos. Yo creo que eso ya no va a ocurrir. También vale destacar que Venezuela ya hoy en día se ha quitado subsidios a la gasolina. Antes teníamos 300.000 barriles de gasolina subsidiados, hoy en día hay 77.000, de los cuales el PDVSA está cobrando todo, le puede generar $100 millones al mes, diésel también lo está empezando a cobrar, pero todavía faltan muchas cosas pendientes, la electricidad, gas residencial, en fin, todavía hay unos pasos a seguir, pues. La intervención de Estados Unidos para ver si Venezuela empieza a producir petróleo de nuevo, se levantan las sanciones y empieza a producir petróleo destinado al mercado norteamericano, es un elemento más a tomar en cuenta dentro de un contexto mucho más amplio, que es el contexto de la seguridad norteamericana, porque la política de seguridad americana tiene prevalencia sobre todas las políticas en su política exterior. Esta guerra nos ha traído de vuelta a una forma de hacer política internacional que creíamos todos superados. Dentro de todo no es tan malo entender o ver que a veces algunos postulados resultan ser falsos, ¿no? Yo cuando llegué a Suiza hace 26 años, llegué como delegada de Venezuela ante la Organización Mundial del Comercio, y de las cosas que se hablaba era de que el comercio garantizaba la paz, que era la manera de sustituir la guerra por espacios comerciales, por competencia comercial. Incluso cuando entraron China y Rusia a la OMC, se hablaba que esto iba a democratizar esos países, iba a permitir la democratización de estos países, porque el crecimiento económico y el bienestar de la población y la creación de una clase media iba a conllevar a una democratización, cosa que por supuesto 20 años más tarde podemos confirmar que era un postulado basado en una falacia realmente, ¿no? No teníamos una comprobación, sino más bien era un deseo del mundo occidental de que esto fuese así. Sigue siendo un reto para el país y para quienes desde el gobierno dirigen la política exterior que las coyunturas se traduzcan en beneficios para la nación. De las situaciones adversas pueden salir decisiones oportunas, pero la pregunta queda en el aire. ¿Podrá ser este el caso de Venezuela? Pues parece que aún no, al menos en materia petrolera, porque el país está lejos de alcanzar el 1.500.000 barriles diarios que la administración de Maduro ha prometido producir este año.